Mecanismos de resistencia. ¿Habrá solo un mecanismo de resistencia? No. Si hay varios mecanismos de acción de los antibióticos, debe haber también varios mecanismos de resistencia por parte de las bacterias. Y así efectivamente es. Hay varios. Y tienen como finalidad tratar de eliminar el antibiótico y por lo tanto sobrevivir. La bacteria siempre va a tratar de sobrevivir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está definido o cómo se podría pensar cuál es la utilidad o cuál es la importancia, más que nada la importancia de la resistencia antimicrobiana? El uso de antibióticos para tratar las infecciones bacterianas es un componente clave en la medicina moderna, pero la resistencia antibiótica, especialmente la multidrogoresistencia entre las enterobacterias, es un problema mundial con algunos enfriamientos que son resistentes a múltiples antibióticos. Eso significa multidrogoresistencia, es decir, una bacteria que tiene resistencia a más de un antibiótico. La mayoría de los mecanismos de resistencia de enterobacterias ocurre por la adquisición de elementos móviles obtenidos de otras especies. ¿Cuáles son los elementos móviles que tienen las bacterias? El flagelo, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de enterobacterias principalmente. Eso no quiere decir que solo las enterobacterias produzcan mecanismos de resistencia. Todas las bacterias lo hacen. Pero las enterobacterias son las principales provocadoras de IAS. Y además son las bacterias que tienen mayor problemas de resistencia. Y estos elementos móviles pueden ser el flagelo, como también un elemento que está dentro del citoplasma de la bacteria que se llama plásmidos. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos del plásmido? Sí. ¿Qué es lo que era el plásmido? Son trocitos de DNA, ¿cierto? Y ese trocito de DNA, que también es un elemento móvil de la bacteria, puede pasar de una bacteria a otra. Porque recuerden que la bacteria es una célula. ¿Cómo se reproduce la bacteria? La bacteria se replica su ADN, ¿cierto? Y se divide en dos. Por lo tanto, la bacteria madre es igual a la bacteria hija. Si yo tengo un plásmido donde dentro de ese plásmido hay una secuencia que es resistente, se va a traspasar a las bacterias. Sus genes, ustedes, tienen características de sus padres. En las bacterias pasa lo mismo. Las bacterias van heredando a sus células hijas el material que es más importante, y la resistencia es importante para la sobrevivencia del organismo. Ustedes tienen que pensar siempre que la bacteria es un organismo, es un ente que quiere sobrevivir. Por lo tanto, va a tener y va a hacer todo lo posible para que nosotros, que somos los que estamos tratando de eliminarla, hacer lo contrario. De todos modos, las mutaciones en los genes cromosómicos también son importantes para conferir resistencia a ciertas clases de antibióticos, incluidos algunos de los recientemente introducidos. Recientemente introducidos son aquellos antibióticos de cuarta y quinta generación. Porque ustedes tienen que recordar que la bacteria dentro de su citoplasma tiene el ADN, que es una bacteria, es una cadena, un solo cromosoma, y en ese cromosoma está toda la información de la bacteria. Por lo tanto, el traspaso de información de resistencia antimicrobiana de una bacteria a sus células hijas va a depender de sus factores móviles o de sus componentes móviles, flagelo, plásmido, que contienen DNA, y también de su cromosoma. Ahí está la información que obtiene la bacteria para provocar resistencia antimicrobiana. Profe, esto que pasa solamente es a las hijas, no puede ser, por ejemplo, a otra bacteria que no sea hija. Sí, pues. También se puede. Exactamente. Porque, por ejemplo, suponiendo que ustedes son una población bacteriana, la sección 1 es una enterobacteria y la sección 2 es otra enterobacteria. Supongamos que la sección 1 es una Escherichia coli y la sección 2 es una Klebsiella. Ambas son enterobacterias. Ambas tienen flagelo. Ambas podrían llegar a ser IAS o una bacteria provocadora de IAS. Por lo tanto, el grupo, la bacteria de la sección 1, usted está en la sección 1 y la Constanza está en la sección 2, usted
usted le puede pasar información a su compañera. Son distintas, pero son de la misma carrera, por lo tanto son de la misma especie, son ambas bacterias. Pero usted, si tiene un mecanismo de resistencia que ha sido efectivo, le puede traspasar esa información a la constancia, que es la Klebsiella, y la Klebsiella obtiene resistencia de otra bacteria. Y eso también puede pasar. Por lo tanto, las bacterias se ayudan entre sí, pues si son, ustedes tienen que pensar, así como imaginándose las bacterias como que fuera una población igual a ustedes, pero con la diferencia que ustedes no la ven, porque las bacterias ustedes no las ven. Las bacterias las ven ustedes, pero ustedes las bacterias no la ven. Entonces, la bacteria va a hacer siempre lo posible para sobrevivir, y por lo tanto la información de resistencia se pasa entre bacterias. De hecho, lo vamos a hablar hoy día también. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tienen las bacterias en general, no solamente las enterobacterias, para provocar resistencia antimicrobiana? Primero tenemos que saber bien lo que es una bacteria y lo que es un antibiótico. Ya sabemos que la bacteria es una célula que tiene pared celular, que se reproduce, que tiene factores de resistencia y que obviamente una bacteria no es igual a la otra nunca. Y que va así como vamos, nosotros se supone, los humanos vamos evolucionando en el tiempo, las bacterias también van evolucionando. Y el antibiótico, por otro lado, sabemos que es una molécula química, que puede ser sintética, semisintética, natural, que tiene ciertas características, que se puede administrar en forma oral, intravenosa, en pastillas, en jarabe, ¿qué más? Supositorios. ¿Qué más sabemos de los antibióticos? Que hay una generación bastante amplia de antibióticos, que al estar agrupados dependiendo de su fórmula química, y que además cada uno de ellos tiene un mecanismo de acción distinto. Eso es lo que sabemos de los antibióticos, ¿cierto? Entonces, sabiendo lo que corresponde a la bacteria, característica de la bacteria y el antibiótico, podemos ver cuáles son sus formas de mecanismo de resistencia bacteriana. Las bacterias son seres vivos que evolucionan capaces de adaptarse y de resistir a los antibióticos. Mientras más la bacteria esté en contacto con un antibiótico, más información saca del antibiótico. Si usted toma amoxicilina cada vez que le duele la garganta, va a llegar un momento en que la amoxicilina no le va a hacer nada. Estoy provocando la resistencia. Porque, exacto, usted mismo está provocando la resistencia porque usted está exponiendo a la bacteria al antibiótico. Y como usted toma el antibiótico lunes, martes y miércoles, porque ya el jueves se siente regio, no toma más antibiótico, entonces en esos 3 días la bacteria ya sacó algún tipo de información. Dígame. ¿Y eso es irreversible? Si la persona después de tomar antibiótico por tiempo, también como ya generó la resistencia, como que no puede invertir eso. Es que el que obtiene la resistencia es la bacteria. Entonces, si la bacteria es capaz de evolucionar y evolucionar efectivamente para ella, probablemente usted le vuelva a dar la misma infección y no haya un vuelta atrás, porque ya el antibiótico no le va a hacer. Porque es la bacteria la que obtiene la información, no usted como organismo, es la bacteria. Entonces, como usted está tomando los antibióticos 3 días a la semana, lunes, martes y miércoles, el jueves se sintió bien, dejó de tomar antibióticos. Pasó 1 mes y medio, volvió a tener el mismo síntoma. Y usted dijo, sí, voy a tomar de nuevo, vuelve a tomar antibióticos. 3 días otra vez. Al 4.º día se siente bien, no lo deja tomar. Y así sucesivamente, hasta 2 años, la amoxicilina no le va a hacer nada. Porque cada vez que la bacteria se enfrenta al antibiótico, saca más información de la antibiótico. Y por lo tanto, cada vez se hace más resistente. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa con todas las bacterias. Las bacterias sacan el rollo del antibiótico y obtienen la información. Y así se van haciendo resistentes. Por eso es que no se aconseja nunca automedicarse con antibióticos. Porque no es que el antibiótico sí es tóxico. Todas las drogas son tóxicas. Todas las drogas pueden provocar una hepatitis medicamentosa por el consumo excesivo de medicamentos. Eso no solamente es a los antibióticos, a todos los medicamentos. Y además, las bacterias, como dice ahí clarito, han ido evolucionando con el tiempo, como se supone que hemos ido evolucionando nosotros. Por lo tanto, cada vez están sacando mayor información. Antes, hace 50 años atrás, no había tantas bacterias multiresistentes. Y ahora hay varias. Cuando yo hablo de multiresistentes,
Estoy hablando de una bacteria que es resistente a varios antibióticos, a diferentes grupos de antibióticos. No solo a uno, a varios. Entonces, si ustedes tienen una gama de antibióticos, supongamos que trabajan en un hospital súper pobre, porque uno puede trabajar en un hospital súper pobre. En un hospital súper pobre, donde tengamos cierta dotación de antibióticos. Así lo hace como los más básicos, o los más baratos. Y nos llega un paciente que tiene una infección, que además es por una bacteria multiresistente. ¿Cómo lo van a tratar? Si no tienen los medicamentos necesarios. Si además el paciente, más encima, tiene una bacteria que es resistente a varios antibióticos, no solo a uno. Entonces, ese es el problema de tratar a los pacientes. Porque no tenemos antibióticos, no tenemos la plata, no tenemos la disponibilidad, etc. Mientras el antibiótico sea de mayor generación, es más caro. Pues ustedes, me imagino que se han dado cuenta, comprar una amoxicilina no sale cara. Sobre todo si es del laboratorio de Chile, que son los genéricos. Pero si usted compra una ceftriaxona, un levofloxacino, ahí hay diferencia de lucas. Y es por eso, porque el antibiótico, mientras más modificado sea, y mientras la estructura molecular sea más avanzada, por decirlo de alguna forma, es más caro. ¿Ya? Entonces, eso es con las bacterias. El antibiótico es, un antibiótico debe fijarse sobre un receptor para actuar. El antibiótico, como molécula, ahora la van a ver ustedes como una molécula, tiene que tener un receptor donde pegarse. Puede ser la pared de la bacteria, puede ser una molécula que tenga el citoplasma de la bacteria, pero tiene que alguien recibir el antibiótico para que el antibiótico entre a la célula y produzca su efecto. Entonces, teniendo esa característica del antibiótico, esa característica de la bacteria, tenemos varias formas de resistencia. Una es mutación del receptor. Si el receptor cambia tras una mutación genética, obviamente, impide la vinculación del antibiótico. Es decir, ustedes, ustedes tienen que pensar que la bacteria tiene que ingresar el antibiótico tiene que ingresar a la bacteria, ¿cierto? Para ingresar tiene que pasar la pared celular y luego llegar a la citoplasma. Si en la entrada, en la puerta de entrada, que sería la pared celular, yo cambio la pared, cambio la puerta, el antibiótico no va a poder. Por lo tanto, si yo supongamos, esta sala es una bacteria. Yo soy el antibiótico. Si ustedes me cierran la puerta con llave el próximo viernes, yo no voy a poder entrar. ¿Cierto? Por lo tanto, yo no voy a poder hacer la clase. Lo mismo ocurre con el antibiótico. Si la bacteria cambia la puerta o cambia la pared celular, el antibiótico no va a poder entrar. Por lo tanto, el antibiótico no va a producir el efecto. Y eso ya ahí tenemos un mecanismo de resistencia por parte de la bacteria. Por lo tanto, si yo cambio el receptor, el antibiótico no va a entrar. ¿Cómo cambia este receptor? A través de mutaciones genéticas. ¿Y qué es lo que es una mutación genética? Cambio en el ADN. ¿Un cambio qué? En el ADN. Un cambio, ¿cierto?, en una porción del ADN, porque ustedes saben que el cromosoma de la bacteria tiene solo un cromosoma, ¿cierto? Este cromosoma es una hebra larga antiparalela. Eso es un cromosoma. Este cromosoma que está ahí, ¿cierto?, que es una molécula de DNA, se llama bicatenario porque son dos cadenas que son antiparalelas, es decir, una va de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5', al contrario. Está compuesta por qué cosa. Esto es de biología. Ya, por base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son adenina, guanina, timina y citosina. Son 4. ¿Cierto? Y esas 4 bases nitrogenadas están puestas de tal forma que le dan cierta característica a la bacteria. Así como ustedes son
delgados, de ojos claros, con pecas, sin pecas, etcétera, que son características que obtenieron de sus padres, de su madre y de su padre. Aquí, en esta cadena, la bacteria tiene toda su información genética. Si yo cambio un trozo de DNA, es decir, cambio el orden de las bases nitrogenadas, la información cambia. Esa se llama mutación genética. Yo puedo cambiar el orden de las bases nitrogenadas, ese es un tipo de mutación. Puedo sacar un trozo de DNA, por lo tanto voy a sacar bases nitrogenadas, eso también es una mutación genética. O este trozo que está aquí lo traslado hacia otra parte del DNA y eso también es una mutación genética. ¿Ya? La mutación genética puede ser sacar bases nitrogenadas, colocar bases nitrogenadas o cambiar la base nitrogenada. Cualquiera de ellas tres es una mutación genética. Y así, así van evolucionando las especies a través de mutaciones genéticas. Porque no todas las mutaciones provocan efecto en el organismo. Puede que usted tenga una mutación genética durante su vida y no tenga ningún efecto, aunque no se haya dado cuenta. En cambio, cuando hay mutaciones genéticas que cambian la característica del organismo, se nota. Las enfermedades, porque ¿cómo creen ustedes que se desarrollan? La mayoría de las enfermedades. Por mutación. Porque usted tiene todos tenemos mayor o menor probabilidad de tener ciertas enfermedades. Y esa mayor o menor probabilidad va a depender, adelante Isaac, de esto, de cómo va cambiando el material genético durante el tiempo. Cuando hay una mutación genética durante el embarazo, por ejemplo, en el feto puede nacer con una enfermedad genética, producto de la mutación, dígame. Cuando, por ejemplo, la persona tiene una enfermedad, pero la tiene como que se olvidó con el tiempo. Ya, lo que pasa es que hay algunas enfermedades hereditarias que son recesivas. Y cuando las enfermedades hereditarias son recesivas, pasan generaciones en que la enfermedad solo se transmite, pero no se desarrolla. Si no se pasa por ejemplo, yo tengo una enfermedad genética, hereditaria. Cuando yo hablo de enfermedad genética hereditaria, es decir, la enfermedad pasa sí o sí de generación en generación. Por lo tanto, si yo tengo una enfermedad hereditaria, tengo hijos, y a uno de mis hijos le transmite la enfermedad, pero la enfermedad no se desarrolla, puede pasar que a la siguiente generación, ahí sí se desarrolla. Y eso es porque las enfermedades genéticas son dominantes o son recesivas. Y cuando son recesivas, se saltan generaciones. Hay unas generaciones que la enfermedad no se desarrolla, pero la siguiente sí. Ahora, cuando son dominantes, ahí cambia, porque cuando las enfermedades hereditarias son dominantes, provocan o se desarrolla en todas las generaciones, porque es dominante. Karen. Esto de las mutaciones son unas que se llamaban sustitución, que se sustituye una hebra de la base nitrogenada, sí. Adición, que se le suma una, sí. Y adición cuando se cambia. Sí, exactamente. Esos son los nombres técnicos. También tenemos, que lo vamos a ver también más adelante, cuáles son este tipo de mutaciones. ¿Ya? Entonces, primero tenemos la mutación del receptor. Luego, modificación del antibiótico. Numerosas cepas resistentes fabrican una enzima que modifica la molécula del antibiótico. Cuando yo hablo de cepas, hablo de una agrupación de células que tienen características comunes, ¿cierto? Y que tienen en este caso, tienen la capacidad de producir una enzima, que la enzima molecularmente es una proteína, que tiene la característica de romper los enlaces químicos del antibiótico. Usted tiene que pensar siempre que el antibiótico es una molécula química. Por lo tanto, si yo esta molécula química la descompongo, la molécula química cambia. No es la misma. Los enlaces químicos. Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? La bacteria cachó, ¿cierto?, a través de su DNA, la composición molecular del antibiótico. Sabe perfectamente cómo es el antibiótico, molecularmente. ¿Qué es lo que hace la bacteria? Produce una enzima.
¿Y qué hace con esta enzima? La enzima actúa sobre el antibiótico y rompe los enlaces químicos, por lo tanto el antibiótico ya no es efectivo. Y de esa forma la bacteria se hace resistente al antibiótico. ¿Se entiende? Sí. No estamos enredados. Ah, ya. No, entendido. Ya, qué bueno. Sí, porque la idea, por eso que yo hoy día me voy a dedicar solo a esto, porque no estoy diciendo que sea súper difícil la clase, así que casi van a salir estresados, no. Pero la idea es que entiendan bien cómo la bacteria se hace resistente, porque de esa forma van a entender por qué sus pacientes no se mejoran cuando están trabajando. Si eso les va a pasar, pues chiquillos, si es verdad, hay que decir la realidad. No les puedo decir, no, pues es que usted va a tener puros pacientes sanos y su trabajo va a ser una taza de leche. Mentira, que no va a ser así. Más que ustedes eligieron una carrera, que son los que están más en comunicación con el enfermo, es verdad, porque se llama enfermería. Entonces tienen que saber cómo se va a comportar el tratamiento que ustedes están dando a sus pacientes. Y cuando ustedes cachen que sus pacientes no están respondiendo positivamente, probablemente sea por esto. ¿Ya? Entonces, mutación, modificación. Vamos a ver, Una pregunta, cada vez que la bacteria tiene resistencia a un medicamento, ¿tiene que pasar por todo ese proceso? No. ¿O Estos son, va dependiendo? va dependiendo. Ah, Puede ser ya. que mute Ah, el ya. receptor, que modifique el antibiótico. Es otra estrategia, por eso a veces dice estrategia, Ah, ya. porque puede ser una O varias. o varias. Ya. Puede ser que una bacteria sea súper inteligente Y venga y todo. las haga todas, po. Y ahí estamos en el problema. Ah, ya. Tenemos mutación, modificación. Vamos a la impermeabilidad de la bacteria. ¿Qué significa impermeable? Que no pueden Pero no Que no pasa puede- nada. Ya, entonces, impermeabilidad de la bacteria. La bacteria cierra sus poros, el antibiótico no puede entrar. Si usted la próxima semana cambia la chapa de la puerta y yo el viernes no puedo entrar, yo no puedo hacer la clase. Así. Por lo tanto, ustedes que son la bacteria y que yo soy el antibiótico, si yo no puedo entrar, no produzco efecto. Y es que ocurre eso. La bacteria, al modificar la entrada del antibiótico, el antibiótico no entra en la célula y no provoca su efecto. Por lo tanto, se hace resistente. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo? Pero si... No te entendí, Santiago. Preguntó qué se hace ahí. Ah, es pero que si ahí... permeabilidad, Pero según yo tiene impermeabilidad a un antibiótico al que se administró, pues se cambia el antibiótico. Ah, claro. Ah. Aquí lo que No pasa que es... sea impermeable a todos los antibióticos. No debiera pasar. Si usted le da un antibiótico a un paciente y usted se da cuenta, usted junto con el médico, porque usted no tiene que ver nunca, aquí se trabaja en equipo, se supone. Se supone, porque uno siempre quiere lo ideal, no se supone que uno trabaja en equipo. Usted le da tratamiento al paciente, porque el paciente se le hizo un examen, se le hizo el antibiograma, salió el antibiograma, la resistencia y la sensibilidad, y en base a la sensibilidad se le dio el antibiótico. Pero resulta que lleva 3 días con tratamiento y el paciente no mejora. Por lo tanto, ahí lo que se puede pensar es que la bacteria se hizo resistente. Ahora, ¿qué resistencia provocó o qué estrategia ocupó? No lo sé. Si es esta, yo tengo que cambiar el antibiótico, porque el antibiótico no va a echar nunca. Tengo que cambiar. Y ese es el problema, porque la impermeabilidad de la bacteria puede ser no solo un antibiótico, puede ser más de uno. O a un grupo de antibióticos, supongamos a todos los aminoglucósidos. Por lo tanto, ningún aminoglucósido va a servir para esta bacteria. Porque la bacteria cacha la resistencia, se dice impermeable y no entra, ninguno. Entonces tenemos que cambiar a otro tipo de antibiótico con otra característica, probablemente de 5ª generación. Y ese sí puede. Entonces, vamos en 3. Mutación, modificación, impermeabilidad. Carol, usted me iba a preguntar algo. Sí, el uso de antibióticos es cierto que es como progresivo, que por lo general se empieza con un antibiótico de primera generación, aunque igual se tenga un antibiograma, lo ideal es que sea progresivo, no al tiro ponemos de 4ª generación. Claro, exactamente, sí. Exactamente. De hecho, cuando ustedes tienen a la primera amigdalitis que ustedes den, si no le ha dado nunca, sus 22 años, por ejemplo, 25 que tenga, no ha estado nunca una amigdalitis, lo primero que le va a dar el médico
Amoxicilina, no importa, estamos imaginando ya. Amoxicilina. Lo primero, porque la bacteria supuestamente que usted tiene en su amígdala no ha estado nunca expuesta a la amoxicilina. Por lo tanto, debería provocar su efecto sin problema la amoxicilina. Porque quizás en el antibiograma, claro, vamos a ver que las testosteronas de quinta generación sí funcionan perfectamente y es súper sensible. Pero ¿para qué le vamos a dar una de quinta generación que es más tóxico, que cuesta más metabolizar que la amoxicilina que es más simple? Pero lo que pasa es con los analgésicos. De repente se recetan analgésicos súper fuertes para un dolor que se podría manejar con algo más. Ah, claro. Esa persona no. Eso se debería hacer, yo creo, por lo poco que cacho de farmacología, que uno debería siempre empezar con los medicamentos más suaves. Y no llegar y tirarse Porque el pobre hígado que ustedes tienen y que tienen sus pacientes son los que sufren. Si ustedes son buenos para tomar medicamentos, paracetamol, ibuprofeno, medicamentos para estudiar, que no me acuerdo cómo se llaman, va a llegar un momento que su hígado se lo va a estar enfermando, porque todos los medicamentos, desde la aspirina o la vitamina C que se toman en las mañanas hasta los anticonceptivos, todos pasan por el hígado. Todos se metabolizan en el hígado. Por lo tanto, las moléculas que son químicas, porque las drogas son todas químicas, sean más tóxicas, más daño provocan en el hepatocito. Y las hepatitis medicamentosas, ¿dónde creen ustedes que? ¿Por qué ocurre? Por eso ocurre. Porque los pacientes toman muchos medicamentos y los medicamentos provocan inflamación de los hepatocitos. Sí, la hepatitis. Vamos en el tercero. Vamos ahora a la expulsión. Expulsión del antibiótico. Algunas bacterias son capaces de rechazar los antibióticos por aspiración fuera de la célula. Es decir, la bacteria reconoce el antibiótico, hace como que lo acepta y luego lo elimina. Entonces, claro. O sea, yo acepto el antibiótico, eso también pasa en la realidad. Uno acepta a alguien y después como que casi que no mejor que no y como que no elimina. Y acá pasa lo mismo. Puede pasar alguna vez, ustedes le van a llamar expulsión del antibiótico. Entonces, usted va a aceptar al antibiótico, va a dejar que entre, y cuando ya entre, usted lo elimina. Y eso es lo que hace la bacteria. Porque cuando es que elimina, la bacteria cacha toda la información del antibiótico, se da cuenta que es una molécula que la va a eliminar y por lo tanto busca la forma de eliminarla de la célula. Y de esa forma la cambia nuevamente la composición química del antibiótico y el antibiótico no hace. Profe, y en este caso de cómo aceptar el antibiótico, igual puede obtener información de cómo es el antibiótico Sí, y hacerse resistente. por eso entra. Por eso sí, la palabra traidora está súper bien ocupada porque ¿por qué creen ustedes que la bacteria va a aceptar el antibiótico? Para sacarle la información. Y una vez que la obtenga, la elimina. Si es, quizás, ¿Cuáles serían los mecanismos en los cuales se podría eliminar ¿este antibiótico? Puede ser por producción de enzimas que corten o catalicen, mejor dicho, la palabra catalizar. Catalizar la molécula química, la dividían en estas partes y de esta forma la van a eliminar. Porque recuerden que aquí esta bacteria está dentro del organismo, que se supone que somos nosotros, o su paciente. Entonces, espérenme, entonces la bacteria va a aceptar el antibiótico. Una vez que esté adentro, le va a sacar el rollo. Puede producir moléculas que eliminen la bacteria o envuelvan, el antibiótico o lo envuelvan y de esa forma lo eliminen. Lo sacan nuevamente fuera de la célula. Y de esa forma no va a producir ni su efecto. Entonces, tenemos mutación del receptor que puede ser en la entrada de la pared celular. Modificación del antibiótico, también en la entrada, en la pared celular. O puede ser que lo entremos, aceptemos la entrada, luego una vez que saquemos el rollo del antibiótico, lo modifiquemos y lo eliminemos, o simplemente cambiamos la permeabilidad de la pared celular. Y de esa forma el antibiótico no entra. Otra forma que tienen los antibióticos también, que lo vemos adelante, es que
cambian el sitio de unión del antibiótico en la bacteria, que es el sitio diana. Por ejemplo, si el antibiótico va a inhibir la síntesis de proteínas, que ustedes mismos antes mencionaron que era una forma de actuar de los antibióticos. El antibiótico inhibe la síntesis de proteínas. Si yo como bacteria sé que el antibiótico, a ver, ¿qué otro antibiótico es conocido? El ciprofloxacino. Supongamos que el ciprofloxacino, estamos suponiendo, ataca la síntesis de proteínas, ¿cierto? Ese es su punto de acción, o su punto, o el sitio donde va a actuar. Si la bacteria sabe dónde va a ir a actuar el antibiótico, puede cambiar el sitio de acción. Y de esa forma la bacteria va a llegar y no sabe dónde tiene que ir a actuar, por lo tanto tampoco lo sabe. Por ejemplo, llevándolo a una cosa un poco más real. Ustedes tienen clase aquí, en la L6, ¿cierto? Por lo tanto, se supone que todos nos juntamos aquí todos los viernes a las 8:30 y hacemos la clase. Pero si a mí el día jueves, a las 12 a las 11:30 de la noche, me mandan un mail diciendo que la sala se cambia, ¿cierto? A la L8, y yo no leo el mail, por lo tanto no tengo idea, no estoy informada, yo voy a llegar aquí y resulta que no va a haber ningún alumno. Me cambiaron el sitio de clases. Acá ocurre lo mismo. Por alguna razón, obviamente porque la bacteria tiene información, cambia el sitio donde va a estar el antibiótico y de esa forma el antibiótico llega, pero no sabe dónde va a estar, porque le cambiaron el sitio de acción. ¿Ya? Y eso se llama cambio en el sitio diana o en el sitio de acción donde va a estar el antibiótico. ¿Preguntas hasta aquí? No. Profe, Dígame. no, es que yo quería, porque a mí me pasó una vez que, me acuerdo, creo que fue uno cultivo, y te salen los medicamentos, o sea, los antibióticos a los que Sí. son resistentes. Y me salía que era resistente a la amoxicilina. Y yo en mi vida he tomado amoxicilina. Sí, que lo tomé fue muy poco, porque no tengo recuerdo de eso. ¿Ya? Y salía que era resistente y Ah. ahora me doy cuenta, porque quizás fue porque mutó la bacteria y... Sí, pues su Escherichia coli. Y además que como la Escherichia coli además es la bacteria más estudiada de la vida, obviamente es posible que la Escherichia coli en el tiempo lo va evolucionando, y además que dentro de la misma familia de Escherichia coli hay varias, la enteropatógena, la enterohemorrágica, son cinco subgrupos dentro de la Escherichia coli que producen enfermedad. Y dentro de estas 5 grupos hay algunos que han evolucionado más con el tiempo y por lo tanto han tomado resistencia. Y como la amoxicilina es un antibiótico de primera generación, es probable que sea resistente. Y eso es única, y eso usted ahí no tiene nada que ver, ahí usted no tiene la culpa como organismo, porque probablemente usted nunca estuvo expuesta a amoxicilina. Pero la bacteria en el tiempo ha evolucionado, por lo tanto ya la Escherichia coli viene con una resistencia a la amoxicilina. Entonces, o como conclusión podríamos pensar que frente a cualquier infección urinaria, la amoxicilina no sirve. Porque quizás todas las bacterias son resistentes a la amoxicilina. Es muy pocas las personas que toman la amoxicilina y les hace efecto la amoxicilina. Y es por eso. Porque fueron las primeras antibióticos que se hicieron. Entonces, las bacterias de hace mucho tiempo que han estado expuestas a la amoxicilina. Y probablemente ya tiene resistencia, viene con una resistencia adquirida. Que eso también lo vamos a ver hoy día. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia? Intrínseca o natural, es decir, la bacteria ya viene con la resistencia en su ADN o en su información, o adquirida. Y dentro de la adquirida se refiere a que durante la vida o durante el tiempo la bacteria empieza a tener mecanismos de resistencia. Y tenemos mutación puntual, es decir, una parte específica del DNA tiene una mutación, puede ser cambio, delección, introducción puede ser cualquiera de ellas, o adquisición de material genético a través de plásmidos transposones. No, dígame. ¿Intrínseca? Ah, la adquirida es durante el tiempo, ¿cierto? Y la mutación puntual se refiere a que en un punto específico de la molécula de DNA, la mutación puntual, esta. Porque la adquirida se refiere principalmente a mutaciones genéticas.
La mutación puntual se refiere a que en un punto específico de la cadena de DNA de la bacteria hay una mutación. Puede ser, sacamos un trozo, cambiamos el trozo o cambiamos el orden de las bases nitrogenadas. Porque el DNA tiene un orden, es como un código. Y ese código ustedes lo leen y por lo tanto obtienen un organismo. Si yo cambio ese código, el organismo no es el mismo. Cambia. Y la adquisición de material genético. Y cuando yo hablo de adquisición, es que la bacteria obtiene información de la misma especie, es decir, Santiago obtiene información de Isaac, porque son de la misma especie, ambos estudian enfermería, pero esa adquisición puede ser a través de plásmidos, que es material genético, o transposones. Y los transposones son trocitos cortitos de DNA que se llaman transposones porque saltan de una bacteria a otra. Por lo tanto, aquí el plásmido puede llevar un trozo de DNA con información para una resistencia específica y los transposones otro mecanismo de resistencia. Por lo tanto, el plásmido y el transposón pueden llevar información de resistencia distintas. Por lo tanto, la bacteria se hace resistente a través de dos mecanismos, a plásmidos y transposones. La intriga, Saltan, son trozos de DNA chiquitos que saltan de una bacteria a otra. Entonces, este material genético o este intercambio de material genético o mutación puede ser a través de transformación, transducción o conjugación. Vamos a ver cada una de ellas de qué se la intrínseca, trata. entonces la bacteria ya viene con la información. Sí. Ya. La intrínseca es un mecanismo de resistencia que tiene la bacteria, que la bacteria viene por defecto con ella. Ya. ¿Ya? Entonces, resistencia intrínseca. Es aquella que se desarrolla de forma natural en ausencia de mecanismos de presión de selección antimicrobiana. No hay exposición previa a antibióticos. Es decir, la bacteria cuando nace ya viene con la información porque su... Puede ser por la reproducción que se adquirió el ADN con la resistencia. Exactamente. La resistencia con la cual ya viene la bacteria la puede haber obtenido en algún pasado por plásmido, por transposones, etc. Pero la bacteria una vez que crece, o nace, mejor dicho, no crece, nace, ya viene con la información para esa resistencia. Ya viene por defecto. Esto implica que no todas las especies bacterianas son susceptibles naturalmente a los antimicrobianos. Y es lo que usted está hablando. Porque usted podría haber pensado que la Escherichia coli que usted tenía en su ITU era sensible a la amoxicilina si usted nunca había estado, o la bacteria nunca había estado en exposición o expuesta al antibiótico. Pero hay bacterias que ya vienen con resistencia antimicrobiana, que es peor todavía, porque ya la tienen, y la tienen y no va a cambiar. Todo lo contrario, puede que obtenga más, pero no va a cambiar. Ejemplo de este tipo de resistencia es el micoplasma. El micoplasma es una bacteria que no tiene pared celular. Por lo tanto, si no tiene pared celular, ¿eso será favorable para la bacteria o será desfavorable? Favorable, porque no tiene la protección. Con la primera capa, por decirlo así. Ya, y si el antibiótico que yo estoy usando necesita un receptor de pared para poder entrar. No tiene favorable. Vuelvo a preguntar, ¿es favorable o desfavorable? Favorable. Ejemplo de este tipo es la resistencia del micoplasma a los antibióticos beta-lactámicos, ya que debido a la ausencia de pared, por lo tanto no tiene péptido glicano, este tipo de antibiótico no tiene sitio blanco donde actuar. Es decir, los micoplasmas, el micoplasma es una bacteria sin pared celular que produce infecciones de transmisión sexual. Los beta-lactámicos actúan en la pared de la bacteria. Ahí se pegan y luego ingresan. Si no tengo la pared donde actuar, o donde pegarme, o donde me recepcione, no voy a poder entrar. Por lo tanto, el micoplasma ya viene con esta resistencia. Por lo tanto, cualquier micoplasma no debiera ser tratado con un beta-lactámico.
Porque todos los micoplasmas vienen resistentes a los betalactámicos por eso, por su forma de ser, por su forma de célula. ¿Ya? Otro ejemplo de resistencia intrínseca lo muestran las de pseudomonas. Características de las pseudomonas. ¿Qué tipo de bacteria es? Bacilo gram negativo. Móvil. Aerobio facultativo. ¿Fermenta o no fermenta glucosa? No fermenta glucosa. Otro ejemplo de esto es la pseudomona, que es resistente naturalmente a los macrólidos, dado que este tipo de sustancias son hidrofóbicas y la membrana externa de la pseudomona tiene muy baja permeabilidad para este tipo de sustancias. Es decir, aquí la pseudomona es impermeable a los macrólidos. Por lo tanto, el macrólido no tiene cómo entrar a la célula. Por lo tanto, si usted tiene una pseudomona, no debe tratarla con macrólidos, porque las pseudomonas todas ya vienen con esa resistencia antimicrobiana. Esta es la resistencia adquirida. Entonces, cuando hay resistencia adquirida, es resistencia que la célula o la bacteria ya tiene. No va a cambiar, no va a ser modificable. Por lo tanto, tengo que buscar otros mecanismos otro antibiótico para poder tratar este tipo de bacterias. ¿Preguntas sobre la resistencia intrínseca? ¿Es la misma que resistencia adquirida? No. La adquirida se adquiere durante el tiempo. Ya. La intrínseca, la bacteria viene con ella. Viene por defecto con ella. Ah, ya. El micoplasma. El micoplasma, como bacteria, tiene una característica que es que no tiene pared celular. Ustedes saben que todas las bacterias tienen pared celular, menos ella. Por lo tanto, hay antibióticos que necesitan un sitio blanco para poder entrar. Y eso es a través de la pared celular. Y esos antibióticos son los betalactámicos. Todos los betalactámicos necesitan un sitio de unión en la pared celular para poder entrar a la célula. Pero resulta que los micoplasmas no tienen pared. Entonces el betalactámico no tiene dónde fijarse para poder entrar. Por lo tanto, viene con esa resistencia. Cualquier betalactámico que yo le dé a un paciente con un micoplasma no va a tener efecto. Porque la bacteria, como tiene esa característica de no tener pared celular, porque su característica es así, pues la bacteria es así. Por lo tanto, no tiene pared celular, no tiene dónde pegarse el antibiótico. Y esa es una forma de resistencia. ¿Quedó más claro así? En cambio, esta otra, que también tiene resistencia intrínseca, que es la pseudomona. La pseudomona, ¿se acuerdan que yo les contaba que provocaba como una cápsula afuera, que la hacía como resistente y que además le proveía ciertas características de color a los colores, que se ven verdes en el cultivo? Pero esa capa es impermeable para ciertos antibióticos. Por lo tanto, los macrólidos no entran a la pseudomona. Porque como la pseudomona tiene esa capita afuera, hace que sea impermeable el macrólido y el macrólido no puede entrar. Por lo tanto, vienen con esa resistencia ya de nacimiento. ¿Ya? Y acá tenemos resistencia intrínseca, las células. Si yo no tengo, o sea, la pared celular, si no tengo pared celular, no tengo cómo entrar. Por lo tanto, no entra el antibiótico, rebota y se devuelve. Es como una forma más dinámica, más didáctica de verlo así. En cambio, la resistencia adquirida, ¿qué es lo que es? Este tipo de resistencia puede ser percibido desde dos puntos de vista, bioquímico y general. Desde el punto de vista bioquímico, tienen bien poco respeto los de educación física. Producción de enzimas que inactivan el antibiótico. Ese es un tipo de mecanismo bioquímico, porque yo voy a producir una enzima, que es una molécula química, que va a inactivar el antibiótico. Ese es un efecto de resistencia adquirida. Por ejemplo, síntesis de betalactamasas. Los betalactámicos son un tipo de antibióticos,
Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la bacteria? Produce una molécula, una enzima, que rompe los enlaces beta-lactámicos. Por lo tanto, el antibiótico beta-lactámico no produce su efecto porque la beta-lactamasa, que es la enzima, corta el antibiótico en distintas partes. Porque eso es lo que hacen las enzimas. Las enzimas destruyen, por decirlo de alguna manera, pero destruyen la composición química de la molécula. Por lo tanto, esta enzima, las beta-lactamasas, producen la inactivación del antibiótico rompiendo los enlaces químicos de la molécula del antibiótico. Modificación de un sitio diana intracelular. Ejemplo, resistencia de la streptomicina mediante modificación del ribosoma. La streptomicina es un tipo de antibiótico que actúa a nivel ribosomal. Por lo tanto, si yo modifico el ribosoma, porque el ribosoma también, que los ribosomas es un organelo dentro de la célula que está prácticamente compuesto por puros ácidos nucleicos. Si yo cambio la modificación o cambio el orden de los ácidos nucleicos, el ribosoma cambia. Por lo tanto, una forma de la streptomicina de hacerse resistente es cambiando el ribosoma. ¿Ya? 3. Modificación del sitio diana extracelular. Cambio de la molécula PB2 por PB2A que se realiza en el Staphylococcus aureus meticilino resistente, que es el SARM. Que es este. Ustedes lo van a ver en la literatura y lo van a encontrar cuando trabajen. Esto significa Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. ¿Qué es esto? Y eso es una resistencia adquirida. Antes, el Staphylococcus aureus a la meticilina no era resistente a la meticilina. Entonces se trataba a los pacientes con Staphylococcus aureus con meticilina y había buenos resultados. Con el tiempo, el Staphylococcus aureus se volvió una IAS, se volvió resistente y ahora muchas cepas de Staphylococcus aureus intrahospitalarias son SARM, Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Lo cual es problemático porque la meticilina es un antibiótico de muy buena absorción por parte del paciente, pero no le puso nada a la bacteria. No se ve nada. Y esto ha pasado durante el tiempo. Antes no era así. 4. Disminución de la permeabilidad de la membrana celular. Ejemplo, resistencia de la pseudomonas al imipenem. Recuerde que la pseudomonas, lo vimos recién, tenía una capa, ¿cierto?, que la hace impermeable. Y el imipenem es un macrólido, un tipo de antibiótico que actúa a ese nivel, a nivel de la pared celular y tratar de entrar a la célula. Por lo tanto, aquí la pseudomonas no lo deja entrar y es una forma de resistencia. Las pseudomonas no se tratan con imipenem, porque el imipenem no hace absolutamente nada. 5. Salto de proceso metabólico inhibido o bloqueado por el antibiótico. Ejemplo, resistencia al trimestoprim con las sulfamidas. Aquí hay una relación de dos tipos de antibióticos. Se dan los dos juntos, y al dar los dos juntos, exactamente, son sinérgicos. Pero el problema es que algunas bacterias se han hecho resistentes porque cambian el metabolismo de la célula, y eso hace que el antibiótico no produzca. Estos son resistencia adquirida bioquímica, es decir, se produce o un cambio de la molécula química del antibiótico, o se produce una molécula que rompe el antibiótico, que son las enzimas, o se cambian las moléculas donde van a actuar el antibiótico, que es modificación del sitio diana. Puede ser extracelular, es decir, afuera, en la pared, o dentro de la célula a nivel citoplasmático. Entonces, hasta aquí tenemos resistencia intrínseca, resistencia que viene con la bacteria desde el nacimiento y que no es modificable en el tiempo. Esa es la resistencia intrínseca. Y la adquirida es la resistencia que las bacterias sufren durante el tiempo y que pueden ser o bioquímicas o genéticas. Dentro de las bioquímicas tenemos producción de enzimas, modificación del sitio blanco, intra y extracelular,
disminución en la permeabilidad o cambio en el proceso metabólico de la célula. Vamos a bien de aquí. Vamos ahora a ver cuáles son los de punto de vista genético. Resistencia genética. La resistencia adquirida genética puede ser un fenómeno temporal, llamado también adaptativo, ya que depende de las condiciones de crecimiento del germen. Por ejemplo, el Escherichia coli es resistente a los aminoglucósidos cuando crece en condiciones anaerobias. También puede ser de carácter permanente, en el caso de que existan mutaciones o adquisición de material genético extrínseco a través de plásmidos o transposones. Cuando la bacteria obtiene información genética a través de plásmidos o transposones, queda para toda la vida de la bacteria. No cambia. Yo la tengo la información, cambio mi material genético a nivel cromosomal y esa mutación permanece durante toda la vida en esa bacteria. No va a cambiar. Los plásmidos y transposones son elementos genéticos móviles donde se transportan los genes de resistencia. Mientras más plásmido, bueno, casi siempre la bacteria tiene un plásmido, pero pueden tener más de uno, mientras más transposones hayan y más plásmidos hayan, hay más probabilidad de que haya intercambio de resistencia entre bacterias. Porque estos elementos genéticos están hechos para eso, para traspasar información. Por lo tanto, mientras más hayan de eso, más información voy a traspasar entre la misma célula. ¿Qué es lo que son los plásmidos? Son fragmentos de DNA bacteriano con longitud variable, algunos con capacidad para replicarse independientemente de la maquinaria genética. Es decir, el plásmido no depende del material genético de la célula. Porque recuerden que está la célula. Dentro de la célula, que es una bacteria, está un cromosoma, que es su genoma, suelto en el citoplasma. Y además hay un plásmido. El plásmido es autónomo, la célula es autónoma. Una vez que se replica la célula, no quiere decir que el plásmido no se vaya a replicar o se vaya a modificar. Actúan de forma independiente. ¿Ya? Por otro lado, los transposones son secuencias de DNA que pueden ser traslocados entre cromosomas de un cromosoma plásmido o entre plásmidos. Es decir, los transposones pueden traspasar información al DNA de la célula, al plásmido de la célula, o entre el DNA de la célula y el plásmido. Pueden ser a todas las combinaciones posibles. O también entre plásmidos de bacterias distintas, como lo que hablamos delante entre la sección 1 y la sección 2, que son bacterias del mismo grupo, pero tienen características diferentes. Se puede traspasar información a través de los transposones. ¿Estamos bien hasta aquí? Esto de la genética es un poquitito más complicado, pero no está. Y acá tenemos una célula, ¿cierto? Con sus pili, su pared celular, citoplasma. Antibióticos. Y tenemos que un mecanismo de resistencia antimicrobiana puede ser enzima degradada de antibióticos, es decir, una resistencia adquirida de tipo bioquímica. La bacteria va a producir una enzima que va a romper los enlaces del antibiótico, por lo tanto el antibiótico queda sin efecto. ¿Qué es la resistencia a antibióticos? Resistencia adquirida. Obtengo información genética de otra bacteria a través de plasmidotransposones y se traspasa de generación en generación. Tipo de resistencia adquirida permanente. Bomba de flujo, bomba de traspaso de nutrientes o de agua a través de la pared celular, que hace que esta bomba de flujo puede ser sobreexpresada, es decir, hay mucho tránsito y ese tránsito también elimina el antibiótico fuera de la célula. El antibiótico entra, pero a través de la bomba se expulsa. Y también enzimas alteradoras de antibióticos. Enzimas que producen alteración en la fórmula química del antibiótico, por lo tanto el antibiótico no va a producir el efecto de estrés. ¿Ya? Entonces dentro de la resistencia adquirida tenemos resistencia adquirida
química o bioquímica y resistencia adquirida genética. ¿Cuáles son esas genéticas? Primero tenemos mutación. A todas ellas se llaman mutaciones y una de ellas es la transformación. En la transformación, una bacteria toma el DNA de su ambiente, a menudo ADN que ha perdido otra bacteria. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En la transformación, la bacteria obtiene algún mecanismo de resistencia de otra bacteria que anda dando vuelta y la toma y la ingresa a su material genético. Y de esa forma, la célula hija obtiene la información y la célula hija crece con su material genético y además con este elemento que tiene resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, esta que es la célula madre, ¿cierto? Tuvo un proceso de transformación, se obtuvo información genética a través de un plásmido, ingresó el plásmido a la célula y las células hijas vienen con su material genético y además con este plásmido que tiene resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, todas las células hijas de aquí para abajo van a ser exactamente iguales. Todas van a tener la misma resistencia. Profe, cuando habla de ambiente, que toma el ADN del ambiente, habla, por ejemplo, de una sala contaminada de cosas inanimadas, ¿puede ser? Puede ser, o puede ser también de una infección que esté sobreinfectada o de una infección que tenga un paciente por más de una bacteria. Y cuando hay más de una bacteria en una misma infección, las bacterias ahí obtienen información. ¿Ya? Recuerden que esto lo llevamos a un ambiente intrahospitalario. Dígame, caballero. No, que si el plasmino siempre va a llevar material genético. Sí, siempre. Y solamente de bacterias, o también puede ser ¿De virus? Sí. Sí, es que el virus como organismo, no es un organismo, pero es un dejémoslo como microorganismo. Como microorganismo contiene ADN, tiene material genético, pero no es plásmido. Pero sí, el virus también es un vector para que la bacteria tenga resistencia. Pero no es un plásmido, es diferente. Pero sí, el plásmido siempre es material genético. Siempre. No está hecho de otra cosa, siempre es material genético. Puede ser una cadena muy larga o puede una cadena muy corta, pero siempre tiene en alguna parte de su conformación una información de resistencia antimicrobiana. Entonces, de aquí para abajo, todas las células van a ser exactamente iguales. Aquí tenemos resistencia adquirida genética permanente. Todas las células hijas van a tener su material genético más este plásmido que lleva consigo un gen o varios genes, no lo sé, para una resistencia microbiana. ¿Ya? Esa es la transformación. ¿Ah? Antimicrobiana. Eso que dijo de genética. Esta es resistencia adquirida genética permanente. Aquí no va a haber un cambio. Todas las células fijas de aquí para abajo van a ser todas exactamente iguales. Van a tener su material genético y su plásmido con su resistencia antimicrobiana. Eso no quiere decir que en el futuro las células hijas obtengan otro mecanismo de resistencia, porque también lo pueden hacer. ¿Ya? Luego tenemos transducción, otro mecanismo de resistencia genética. En la transducción, los virus que infectan a las bacterias mueven pequeños pedazos de DNA cromosomal de una bacteria a otra sin querer. Aquí tenemos una bacteria, ¿cierto? Sí. Y tenemos un virus. El virus, ¿qué es lo que contiene? ¿O qué podría contener de material genético? ¿Qué material genético tienen los virus? O ADN. O tienen ARN o tienen ADN. Nunca tienen ambos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el virus? El virus, como ente, en este tipo de resistencia, es capaz de ingresar a su material genético información de alguna bacteria, y esa información de aquella bacteria la puede llevar a otra bacteria. Es decir, tenemos una bacteria A y un virus. Este virus pasó por alguna población bacteriana
y agarró un mecanismo de resistencia, un gen de resistencia. Lo ingresó a su DNA, el virus. Y el virus siguió viajando y llegó a una bacteria. Ingresó el virus a la bacteria, dentro de la bacteria el citoplasma, y depositó ahí ese gen de resistencia que agarró en alguna parte por ahí. Y la ingresó a la célula. Por lo tanto, esta nueva tiene su característica, pero además tiene material genético que le trajo este virus y que además era un pedazo de DNA con un gen que venía para una resistencia X. Por lo tanto, la bacteria entra el virus queda acá adentro, suelta su material genético, y cuando suelta material genético, suelta este material que viene con un mecanismo de resistencia. Que adquirió en la primera Que adquirió de la primera bacteria que el virus anduvo viajando por ahí y cachó la bacteria y agarró ese mecanismo de resistencia. Lo llevó a esta bacteria, ingresó al citoplasma, lo soltó, material genético, un trozo de DNA. ¿Qué es lo que hace la bacteria? Nada mejor, pesca este pedacito de DNA y lo ingresa a su material genético. Y de esta forma obtiene mecanismo de resistencia. Es decir, el virus le ayudó a la bacteria a obtener resistencia antimicrobiana. ¿Cómo? Cómplice, exacto. Las bacterias son traidoras y son cómplices. ¿Vamos bien hasta aquí? Transformación, transducción. Luego tenemos conjugación. En la conjugación, el ADN se transfiere de una bacteria a otra. Después de que la célula donante se une al receptor mediante una estructura llamada pilis, se transfiere el ADN entre las células. En la mayoría de los casos, este ADN está en forma de plasmid. Entonces, célula donante, célula receptora. Esta célula donante tiene un plásmido. Y ese plásmido tiene 3 genes. Estoy inventando, ¿ah? Y esos 3 genes son 3 mecanismos de resistencia distintos. Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? Como las bacterias son un organismo de la misma especie, se supone que los humanos somos todos de la misma especie, ¿cierto? Que deberíamos vivir en comunidad y llevarnos bien y ayudarnos mutuamente. Acá las bacterias hacen exactamente lo mismo. Como la bacteria quiere sobrevivir y esta bacteria donante tiene información para sobrevivir, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a juntar con sus amigas bacterias y le va a pasar la información genética a través de pies de los pili. Entonces se juntan 2 bacterias, conversan, si yo tengo esta resistencia, ya, tómate la paso. Te la paso y así tú sobrevives. Por lo tanto, al pasársela, la bacteria donante queda igual con el plásmido, pero la bacteria receptora viene con este plásmido nuevo y por lo tanto de aquí para abajo hay nuevamente una bacteria nueva con una resistencia nueva. ¿De dónde actuó? De una bacteria amiga. Y eso es otro mecanismo de resistencia. Conclusión. ¿Cómo? Son amigas. La amiga, porque la amiga. Las bacterias van a buscar todos los mecanismos para hacerse resistentes a los alimentos. Siempre. Ahora, ¿de qué va a depender? De que nosotros obtengamos un buen tratamiento y una buena respuesta por parte del paciente, va a ser que se monitoree este tratamiento. En concentración, en dosis y en sintomatología. Si ustedes ven que a las 48, 72 horas su paciente sigue igual, obvio que el antibiótico no está haciendo nada. En cambio, si ustedes ven que entre las 24 y 48 horas el paciente va en franca mejoría, ya no tiene fiebre, supongamos que tenía vómitos, ya no tiene vómitos, está mejorando su estado general, ustedes podrían pensar o concluir que el antibiótico o el tratamiento antibiótico que le dieron sí está haciendo efecto. Y ustedes mismos yo creo que se han dado cuenta cuando toman antibióticos, cuando a los 3-4 días ya se sienten mejor. Y eso quiere decir que el antibiótico produjo el efecto en su bacteria. Por lo tanto, la bacteria se va muriendo y definitivamente se va eliminando. Y al final se elimina. Eso es lo mejor que podría pasar. Ahora, no siempre ocurre eso. Porque ustedes no tienen no siempre los pacientes están sanos.
Ustedes van a tratar con pacientes la mayoría enfermos, que tienen patología de base y que además están en un ambiente lleno de bacterias. ¿Ya? Entonces tenemos transformación, transducción, conjugación. En la transformación, ¿de dónde se obtiene material genético? Una bacteria transfiere ADN a otra, la que se encuentra unida físicamente. Es decir, del ambiente o de las bacterias que están alrededor de esta infección. Conjugación. Una célula bacteriana toma ADN de su ambiente, de otra bacteria amiga. Y la transducción, un virus transfiere ADN de una célula bacteriana a otra. Es decir, aquí más encima están haciendo causa común organismos distintos. La bacteria con los virus. El virus le está ayudando a la bacteria a hacerse resistente. Ya, esos son los tipos de resistencia de tipo genética. Acá tenemos lo mismo. Mecanismo de resistencia antimicrobiana. Tenemos bacterias susceptibles. ¿Qué significa que sean susceptibles o sensibles? ¿Qué significa que un antibiótico sea sensible? En el antibiograma, por ejemplo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos la semana pasada? ¿Qué significaba? ¿Qué causaba el efecto? Ya, y causa el efecto. Si yo tengo un antibiograma y uno de esos antibióticos tiene un halo muy grande, ¿cierto? Quiere decir que la bacteria no pudo crecer porque el antibiótico produjo su efecto. ¿Qué significa que una bacteria sea resistente? Que el efecto del antibiótico no se produjo porque la bacteria se hizo resistente por algún mecanismo. Entonces, a través del proceso de replicación celular, algunas bacterias desarrollan mutaciones que las hacen resistentes a los antibióticos. Las bacterias que mutaron resistentes tienen una mejor oportunidad de supervivencia contra los antibióticos. Obvio, si para eso mutan. Si se supone, según Darwin, las mutaciones van mejorando la especie. Y en este caso, estamos hablando de una especie que quiere sobrevivir. Y que quiere además sobrevivir, es decir, vivir sobre el resto, sobre los otros organismos. Por lo tanto, cada vez se van a ir siendo más resistentes. Las bacterias resistentes continúan multiplicándose incluso cuando se exponen a los antibióticos. Y eso es resistencia a través de mutaciones y transferencia horizontal de genes. El material genético resistente a los antibióticos se transfiere entre diferentes células bacterianas. Esto puede suceder de tres maneras diferentes: transformación, transducción o conjugación. En todas ellas hay traspaso de información genética entre bacterias. Porque esa es la idea, si la bacteria vive en comunidad. Va a pasarle la información que la hace más resistente a sus bacterias circundantes. De tal forma que la población completa se haga resistente. ¿Ya? Y ahora vamos a ir a nombrar cuáles son estos mecanismos de resistencia. ¿A dónde, cómo funcionan? Entonces, primero, habilidad de resistir a la acción antibiótica. ¿Cómo lo podemos hacer? Reducción de la concentración de la droga intracelular. Ustedes saben que para tomar o para hacer un tratamiento antibiótico o cualquier tratamiento medicamentoso, hay que hacer una dosificación. Y la dosificación va a depender de qué cosa. Primero, de la bacteria. Segundo, del paciente. Y segundo, del estado del paciente. Porque si el paciente está en estado en discapacidad, en coma, no le van a dar una pastilla. Obvio que no. Le van a dar intravenoso, ¿cierto? Por lo tanto, una forma de resistencia de las bacterias es disminuyendo la concentración de la droga intracelular. Si el antibiótico tiene que entrar al citoplasma para producir su efecto, que lo que hace la bacteria disminuye la puerta de entrada. Si la puerta de entrada, por la puerta de entrada entraban 100 miligramos de antibiótico, ahora lo voy a reducir, van a entrar 10 nomás. Y si entran 10, producirá el efecto
No. Porque el antibiótico, por eso que se dosifica cada 8 horas, cada 12, unas 24 horas, no sé, depende del antibiótico, porque cada cierto tiempo se va descomponiendo el antibiótico, porque es un compuesto químico, y de esa forma hace su efecto. Esa es una forma de resistencia antimicrobiana, disminución de la droga intracelular. Otra forma es bomba de electrones, que es el eflujo, que lo van a ver en muchas partes. Y el eflujo es un mecanismo que está situado en la pared celular, que es un mecanismo de tránsito de nutrientes y de iones. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago aquí? Aumento la bomba de electrones y de esta forma disminuyo la entrada de antibióticos. Disminución de la permeabilidad, membranas externas a través de las porinas. Si yo me hago más impermeable, menos antibióticos entra a la célula. Por lo tanto, ¿cómo voy a aumentar la permeabilidad? La impermeabilidad, perdón, aumentando la concentración de porinas. Otra forma es inactivación enzimática de la droga. Aquí la célula, la bacteria específicamente, va a producir enzimas que van a hacer que la droga se inactive. Otra forma, modificación del blanco de acción de la droga, que ya lo habíamos hablado. Si la droga va a ir a actuar a la síntesis de proteínas, yo voy a despligar esa llegada a la síntesis de proteínas. Y de esa forma el antibiótico no va a producir el efecto, que es inhibir la síntesis de proteínas de la bacteria. La bacteria puede poseer más de un mecanismo de resistencia, es decir, dígame. ¿Puedes repetir el último? El de modificación del blanco, ese era el del receptor, Sí. como cambiaban el receptor. Sí. Puede ser en la pared, como puede ser intracelularmente. Ahora la bacteria puede tener más de un mecanismo de resistencia. Puede tener, por ejemplo, reducción de la concentración de la droga intracelular y además disminución de la permeabilidad. Ambas. O pueden ser las tres. Reducción de la concentración, aumento de la bomba de electrones y disminución de la permeabilidad. Y de esta forma probablemente haya más de un antibiótico que no pueda entrar. Bomba activa de flujo. Activamente la bomba saca la droga de la célula. Es decir, aumentando la bomba, yo voy a aumentar la forma o la manera de sacar el antibiótico de la célula una vez que ya entra. Si el antibiótico logró entrar, la bacteria va a buscar la forma de eliminarlo. Y esa forma es aumentando la bomba de electrones. Ya, la bomba, ustedes piensen que la célula, la bacteria, supongamos, es un vacío. Esa es la célula. Es el ADN que tiene la célula dentro. Bueno, no está así, pero aquí tenemos la pared. ¿Cierto? Cualquier cosa que yo quiera entrar adentro de la célula, llegar al citoplasma, tiene que pasar por la pared. ¿Sí o sí? No tiene otra forma, si mágicamente la cuestión no va a entrar. Tiene que entrar por la pared. Pero esta pared, ¿de qué está hecha? De proteína, de fosfolípidos, de glicoproteína, etc. Pero no están todas pegadas una a la otra, están una al lado de la otra, no existen unidas. Por lo tanto, aquí hay varias partes de entrada de nutrientes de la bacteria, que son bombas, son puertas de entrada. Y estas puertas de entrada son las bombas activas. Entonces, si yo estas puertas de entrada hago que entre todas las antibióticos, pero una vez que ya entra, yo saco el rollo y por esa misma puerta de entrada elimino el antibiótico a través de la misma bomba de electrones. Entonces la bomba, si yo hago que actúe más la bomba de electrones, voy a hacer que el antibiótico no entre en la célula. O que si entra, luego de forma inmediata lo eliminemos. Concentración de la droga en la célula es muy baja para ejercer su efecto. Si yo disminuyo la concentración de la droga que entra a la célula, voy a hacer de otra forma que el antibiótico no haga efecto.
porque estoy disminuyendo la dosis. Y si yo disminuzco la dosis, la bacteria no va a morir. Tiene que ser en esa dosis. Por lo tanto, si yo disminuyo la concentración de la droga, voy a disminuir el efecto de la droga. Recuerden que aquí la bacteria va a buscar todo lo que pueda para sobrevivir. Impermeabilidad de las porinas. ¿Dónde estaban las porinas? En la pared. Y eran como unas pelotitas que estaban aquí, una al lado de la otra. Estas porinas, ¿qué es lo que hacen? Tamaño, conformación es cambiado, la entrada del antibiótico es inhibida. Las porinas, que son proteínas, están en la pared celular. Y resulta que la bacteria está buscando un mecanismo de resistencia. Ah, ya se me ocurrió. Voy a aumentar el número de porinas. Por lo tanto, voy a hacer más porinas. Voy a aumentar el número de porinas. Si yo aumento el número de porinas, ¿voy a poder entrar a la célula? No. Si ustedes aquí en la entrada le colocan, no sé, un candado o otra puerta, o no sé, varias mesas antes de la puerta de entrada, usted no la puede entrar. Acá ocurre lo mismo. La bacteria, ¿cómo mecanismo de resistencia? Ah, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aumentar la cantidad de porinas de mi pared celular. Y de esa forma el antibiótico no va a poder entrar a la célula. Exactamente. ¿O qué puedo hacer? Aumento el tamaño o aumento el número. Si aumento el tamaño, las porinas van a ser más grandes, por lo tanto, menos puertas de entrada tengo. No puedo hacerlas crecer, pero puedo aumentar el número. Hago más porinas. Si hago más porinas, menos puertas de entrada voy a tener para el antibiótico. Y por último, lenta entrada del antibiótico. Producto de lo mismo. Si yo aumento el número de porinas o aumento el tamaño de las porinas, el antibiótico va a entrar, pero de forma más lenta. O simplemente no entra. Como que le cuesta. Exactamente. Ustedes tienen que pensar, y esto corre para todas las células, y para todos los procesos fisiológicos. Yo tengo un tic con el alcohol, ¿eh? No sé, de hecho, otros alumnos hace mucho tiempo atrás me regalaron así una con unos acomodadores, porque tengo un tic con el alcohol. Ya, la puerta de entrada, la última que dice lenta entrada al antibiótico, puede ser por efecto de uno de esos que hablamos o por todos. Puedo aumentar el número de porinas. Puedo aumentar la bomba de flujo. Y además voy a disminuir la concentración de la droga. ¿Ustedes creen que el antibiótico va a producir efecto? No. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4 mecanismos de resistencia. El antibiótico no va a producir efecto, vamos a tener que cambiar el antibiótico y el paciente va a seguir efecto. Sí, es verdad. Enzimas. Las enzimas, ¿qué es lo que son? Molecularmente son proteínas. Y las enzimas, llevándolo un poco a una materia un poco más de biología, todas las enzimas, habidas y por haber, la función principal que tienen es catalizar una molécula. Es decir, destruirla o hacerla más pequeñita. Eso es lo que hacemos. Por lo tanto, que las enzimas que se producen en las bacterias, ¿qué es lo que hacen? Destruyen antibióticos efectivamente y alteran la estructura del antibiótico. Como es una molécula química, tiene las dos capacidades, o de destruir el antibiótico definitivamente, o alterar la estructura del antibiótico. ¿Ya? La bacteria produce la enzima. La bacteria produce la enzima. Por ejemplo, ¿qué enzima? La beta-lactamasa, que es la más conocida. Causa más frecuente de resistencia a los antibióticos beta-lactámicos en gram negativos. Grupo heterogéneo y numeroso de enzimas, codificadas a nivel cromosomal o plasmidial. Es decir, la enzima la produce el genoma de la bacteria, que es el cromosoma, o el plásmido que tiene la bacteria. Recuerden que el plásmido también es material genético y tiene replicación autónoma. Por lo tanto, puede replicarse cuando él quiera. Y de esa forma, obtener o hacer o producir una enzima que se llama beta-lactamasa.
¿Y qué es lo que hace la beta-lactamasa? Cataliza a los beta-lactámicos, destruye los beta-lactámicos. Y de esa forma los beta-lactámicos no eliminan a las bacterias gram negativas. Otra forma es modificación del sitio blanco. Los SAN, Staphylococcus aureus meticilino resistente o al revés, resistente a meticilina. Producen BPP2A codificada por el gen MEC que confiere resistencia a todos los beta-lactámicos. Aquí hay una modificación a nivel genético, porque yo cambio la modificación del sitio blanco a nivel cromosomal y luego a nivel más específico de nivel, a nivel blanco, a nivel de sitio de acción. Si yo sé cuál es el sitio de acción del antibiótico, lo puedo modificar y de esa forma se hace resistencia al antibiótico. Y eso es lo que hizo el Staphylococcus aureus en el tiempo. Porque hace 50 años atrás el Staphylococcus no era resistente a la medicina, era sensible. Pero con el tiempo, con la exposición y con la contraindicación de medicamentos, el estáfilo se hizo resistente a la medicina. Y ahora este SAM es una de las guías más frecuentes dentro de los hospitales. Los Staphylococcus aureus meticilino resistentes. De hecho, uno tiene que dar notificación al ISP cuando yo encuentro un paciente, o pesquiso, no cuando encuentro, porque no pesquiso. Ustedes toman un paciente que está hospitalizado, tiene úlceras por escaras, y estas úlceras están infectadas con Staphylococcus aureus. Pero resulta que el Staphylococcus aureus que tiene el paciente es de este tipo, SAM, es decir, es resistente a la meticilina. Por lo tanto, es multiresistente. Y el paciente hay que tratarlo con otro tipo de antibiótico. ¿Ya? Y que tenemos algunos antibióticos donde se ocupa el antibiótico más un inhibidor de la beta-lactamasa, es decir, un medicamento que inhiba las enzimas que produzca la bacteria. Porque la beta-lactamasa, ¿quién la produce? La bacteria, ¿cierto? A través de la producción de estas enzimas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Eso es lo que hicieron las empresas farmacológicas. Produjeron una molécula que inhiba la enzima y de esa forma el antibiótico pueda producir su efecto. Entonces ahí se ocupa un antibiótico más un inhibidor de la beta-lactamasa. Por ejemplo, amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Lo han escuchado? El ácido clavulánico es un inhibidor de la beta-lactamasa. Entonces, si yo le doy al paciente solo amoxicilina, la amoxicilina no va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque la bacteria va a producir beta-lactamasa. Y al producir la enzima va a romper la amoxicilina y la amoxicilina no va a producir el efecto. Para yo evitar eso, ¿qué le doy al paciente? Amoxicilina, pero acompañada de ácido clavulánico. Porque este medicamento inhibe la beta-lactamasa, si llegara la bacteria a producirla. Entonces, de esa forma, yo voy a evitar el mecanismo de resistencia de la bacteria. Otro, por ejemplo, es ampicilina más ácido sulbactam. Tiscarcilina más ácido clavulánico. O piperacilina más dasobactam. Es decir, son medicamentos que son sinérgicos. Exactamente. Porque si yo el paciente, ya sabiendo que la bacteria que tiene el paciente produce beta-lactamasa, no voy a ocupar un beta-lactámico, obvio. Pero sí puedo ocuparlo siempre que esté acompañado con un inhibidor de la beta-lactamasa. Ahí sí lo pongo. De hecho, la amoxicilina viene en presentación sola, amoxicilina sola, y también viene otra presentación que es amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Ya? Y eso es lo que uso prioritariamente. Amoxicilina más ácido clavulánico. Sobre todo en pacientes que han tenido varias veces tratamientos con amoxicilina. ¿Ya? ¿Cómo está? Nos quedan 6 PPT y ahí hacemos el break para que terminemos la clase completa. ¿Ya? Mecanismo de resistencia, volvemos a lo mismo, esto es un resumen. Fabricando bombas de flujo hacia fuera que expulsen el antibiótico del interior de la célula.
2. Cambia la forma de los receptores en la membrana a los que se unen los antibióticos. 3. Producción de enzimas capaces de destruir o modificar el fármaco que queda así completamente inactivo. 4. Sintetizando dianas falsas para engañar al antibiótico que actúa en el lugar equivocado. Y ahí tenemos, en forma general o resumida, los diferentes mecanismos de resistencia bacteriana. ¿Y qué provoca el uso inadecuado de antibióticos? Automedicación y abuso, baja calidad, mayor dosis, tratamiento inadecuado, monitoreo nulo o inconveniente. Una es que los pacientes o la gente en general, la población en general, se automedicamentos o tomar medicamentos por las suyas. Esa es una cosa. Otra es que hay poco control de medicamentos. Nadie controla las ventas de las farmacias. Se supone que el ISP debería controlarlo, pero está muy bien controlado. Y lo otro es que se hagan monitoreos adecuados. Si ustedes están con un paciente con una dosificación al antibiótico, tienen que monitorizarlo. Porque de lo contrario, usted no sabe cómo está respondiendo a ese paciente a su tratamiento antibiótico. Y eso provoca qué tipo de resistencia, tanto natural como adquirida. Natural, resistencia intrínseca, genes de resistencia y cambios en el estado fisiológico de la bacteria. La bacteria viene con este tipo de resistencia, natural o intrínseca. Y la resistencia adquirida son mutaciones en genes cromosómicos o adquisición de plásmidos o transposones. Y esta resistencia se adquiere durante la vida, por sobreexposición, por tratamientos mal hechos, por poco monitoreo, etc. ¿Ya? Y lo último que vamos a ver son dos tipos de bacterias, que son, primero, provocadoras de ellas. Una es la pseudomonas, y la que vamos a ver después es Acinetobacter. Ambas son bacilos gram negativos, bacterias gram negativas, enterobacterias, y que tienen una resistencia intrínseca importante. Por ejemplo, la pseudomonas, en general, tiene todo este tipo de resistencia. Aquí está la bacteria Pseudomonas aeruginosa, que es la más conocida, Florence, Cútida y Swensi. La aeruginosa es la más común, la que se encuentra mayoritariamente en ambientes hospitalarios. Y si ustedes se dan cuenta, tiene resistencia, viene con esta resistencia a varios antibióticos, no a uno. Viene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A dos antibióticos. ¿Tiene resistencia natural a todos? A todos esos. O sea, a una pseudomonas yo no la puedo tratar, por ejemplo, con imipenem. Porque yo ya sé que viene con una resistencia intrínseca a la bacteria. Por lo tanto, no me sirve este medicamento. Entonces, ¿cómo es esa resistencia? Baja permeabilidad de membrana externa, expresión de sistemas de flujo, que es la bomba de electrones, expresión de beta-lactamasas cromosómicas, es decir, la bacteria tiene la capacidad de producir enzimas que rompen a los beta-lactámicos, como por ejemplo AMPC cíclico, TOX-B y PIP1. Esto ni siquiera lo miro cuando estudie. A mí me interesa esto. Esto, eso y eso. Esto no tiene ninguna utilidad clínica. A usted no le va a preguntar al médico a qué cromosoma el antibiótico se está haciendo resistencia a la bacteria. No le va a preguntar eso. Por lo tanto, y yo tampoco se lo voy a preguntar la prueba. Pero sí me interesa que ustedes entiendan la forma de que la bacteria hace la resistencia. ¿Cómo produce la resistencia? Disminución de la permeabilidad, tanto porinas específicas como no específicas, sistemas de bombas de flujo. Y también a través de déficit en la expresión de porinas funcionales, afectan a antibióticos como beta-lactámicos, quinolonas y aminoglucósidos. Y acá tenemos una estadística que muestra que el 25% de las cepas de Pseudomonas aeruginosa es resistente a las fluoroquinonas a través de modificaciones del sitio blanco, impermeabilidad y sistema de flujo. Y otro porcentaje
también importante, 15,4%, son resistentes a los aminoglucósidos a través de modificación del sitio blanco, impermeabilidad y sistema de eflujo. Si ustedes se dan cuenta, los mecanismos de resistencia son como siempre parecidos, o muy iguales entre bacterias o entre medicamentos, entre grupos de antibióticos. Mecanismo, disminución de la concentración de la droga. A los beta-lactámicos estamos hablando. Disminución de la permeabilidad, sobreexpresión de las bombas de flujo, modificación del sitio blanco, variantes mutacionales y producción de beta-lactamasas. Y además, son resistentes a los carbapenemes, 24%, imipenem, 27% a los meropenem, y esa es la fuente del 2019. La pseudomonas, en definitiva, y como conclusión, es súper resistente. Muy resistente. Profesora, ¿no puede tratar con antibióticos cinéticos? Sí, se puede tratar con antibióticos sinérgicos, pero la pseudomonas como bacteria de por sí ya viene con una resistencia que es mucha, tiene muchos factores de resistencia. Entonces a veces, claro, se dan antibióticos sinérgicos y tampoco tienen buen tratamiento, buena respuesta. O lo que puede pasar, que haya buena respuesta en los primeros días y el paciente de nuevo recaiga. Porque en esos días la bacteria volvió a provocar otro mecanismo. Porque recuerden que una pseudomonas originosa no les va a provocar una infección a ustedes, porque ustedes son pacientes sanos. Estamos hablando de pacientes que probablemente tengan una enfermedad de base, que su estado general no sea lo de lo mejor, por lo tanto, ya además van a tener un sistema inmunodeprimido, por lo tanto, la mezcla de antibióticos tampoco va a ser tan efectiva. ¿Ya? Y el Acinetobacter, que es otra bacteria de la provocador de IAS, el más conocido, el que van a encontrar con mayor frecuencia en los hospitales y clínicas en sus pacientes, es el Acinetobacter baumannii. Se ha convertido en los últimos años en uno de los patógenos oportunistas. ¿Cuáles son los oportunistas? El paciente, tenemos un paciente inmunodeprimido, paciente oncológico, con estado deplorable, el Acinetobacter va a hacer lo que quiera. Más peligroso debido a la gran variedad de resistencias a antibióticos que ha desarrollado. Se trata de un cocobacilo gram negativo, aerobio estricto, no fermentador de glucosa, catalasa positivo, oxidasa positivo e inmóvil. Es causante de bacteremia, neumonía, meningitis, infecciones del tracto urinario, pacientes con enfermedades subyacentes sometidos a cirugía, procedimientos invasivos, etc. Es decir, paciente hospitalizado. El paciente hospitalizado es probable que se les infecte por una pseudomonas, muy probablemente, o por una Acinetobacter. Acá tenemos las mismas características y además produce diversas infecciones en los pacientes hospitalarios, infecciones extrahospitalarias e intrahospitalarias, y menor número de brotes nosocomiales descritos son de Acinetobacter ursingi y Juni. Esos son cepas poco frecuentes en pacientes hospitalizados. La más frecuente es el baumannii. Y ese es el más resistente al gas. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia del Acinetobacter baumannii? A través de hidrolizar penicilinas y cefalosporinas más eficiente en carbapenemes, producción de beta-lactamasas, conferencia de resistencia frente a todos los beta-lactámicos y presenta la actividad carbapenemerasa. Es decir, producen una enzima que destruye todos los carbapenemes. Sobreexpresión de la bomba de flujo, enzimas modificadoras de los aminoglucósidos, otro sistema de resistencia de los Acinetobacter, alteración del sitio DANA, defectos en la permeabilidad y proteína de membrana. Es decir, el Acinetobacter tiene casi todos los mecanismos de resistencia. Por eso que es multidrogo resistente.
Profe, ¿y qué antibiótico funciona? De quinta generación. De quinta generación. Profe, dijo, multidrogo. Multidrogo resistentes. Que es, la sigla es MDR. Si ustedes ven algún paper, yo ando buscando un paper, más que un paper, un artículo médico que vaya enfocado hacia la enfermería, que hable sobre resistencia bacteriana. Lo voy a buscar esta semana, se los voy a enviar para que lo lean. Y también va a echar la prueba. Eso es otro país. Ya, entonces, no sé, ya terminamos. 2010, 2020. 10 años. Esto ha pasado en 10 años. Imagínense. Todos sensibles. Todos. Aquí están todos sensibles. Acá están todos resistentes. Esto ha pasado en 10 años. Imagínense lo que va a pasar de aquí a... Y aquí les dejé un video y aquí otro video que habla de los mecanismos de resistencia. Vean este video. No dura mucho, está bastante bien explicado y deja además algunas cosas que probablemente no hayan entendido, mucho más entendible. Entonces, son las 10:30. A las 11:15 nos vemos en el laboratorio. Yo le voy a escribir a usted porque no sé qué laboratorio me van a pasar. Ya, pero se respetan los... Sí. Sí, porque son separados. No te encargas de la... Hoy día los laboratorios van a ser cortos. No, sí, pues te van a hacer cosas de antibiograma. Sí. Tengo una duda. ¿Cuál? Dice que y el de comprobación que es el de pero aquí estamos al revés, el de comprobación que había empezado, no sabía cuál era. Ah, sí, está bien, sí, está bien. Lo voy a modificar y voy a hacer el primer. De nada. Yo creo que se me pasa la semana pasada, pero le voy a confirmar a la Constanza, porque no me ha dicho. ¿Y a qué hora A las 11:40. Digamos, hacemos la lista. A ver, yo lo pongo a todos. Gente nomás, no, yo no me hago. No, porque es un cacho después. Profe, yo salgo... Ah, alguien me mandó un mail, no sé qué, usted, ya. Yo ya pedí que me abrieran la plataforma para poner los papeles, porque no lo puedo colocar, y no es la única, hay varios alumnos que están ausentes cuando llegue la segunda hora. Yo voy a mandar modificación. Asegura que la haga, le pasa a Sí, Yo creo que tengo una ausencia en marzo. Sí, no lo sí, sí, lo voy a modificar, si ya pedí que me abrieran la plataforma en marzo. Ya. va a intentar arreglar. Lo bueno que se puede. Sí, lo que se puede. Chao, nos vemos más ratito. No se puede porque el profe No quiero que se biología te no- Siempre se No, puede. profe, en los laboratorios. Sí, también. A mí también me pasó eso. 11:04. De hecho, cuando entremos al taller, vamos a ver, entiendo la cita. No, si yo voy a modificar todo, si yo le voy a pedir modificación. De hecho, no soy la única, hay varias cosas que Sí, pero lo están arreglando de a poco. Yo tenía todos los ramos y ahora tengo como 3 o 5 que yo, Valen. Y ayer mandé puros Porque ¿sabes por qué pasa eso? Porque resulta que cuando yo estaba en la plataforma no podía pasar la asistencia. Entonces llegaba a mi casa, claro, y entonces me borraba todo, entonces por eso que no quiero hacer. Algunos marcan y que te Sí. Yo tengo una duda, por ejemplo, ya que usted habló de eso de la automedicación, así por ejemplo con la amoxicilina. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya si uno va al médico y igual uno necesitan de repente solo amoxicilina, pues ya uno después se le pasa el mes y se vuelve a ir y de nuevo le recetan amoxicilina? Pero lo toma por el tratamiento que le dan. Claro, como es lo que mismo que lo que pasa es que automedicación. el médico se debería regir por el antibiograma. Siempre. ¿Ya? Sí,
Siempre por antibióticos. Siempre cuando hay una infección bacteriana o se sospecha de una infección bacteriana se debe hacer cultivo y antibiótico. Y esa es la forma más precisa de saber cuál es el antibiótico que va a hacer efecto en el paciente. Porque los médicos a veces, antes de saber lo que tiene el paciente, le dan antibiótico. Pues toma amoxicilina. Por eso mismo le preguntaba, porque por ejemplo uno va, no sé, al consultorio y le dicen ya, tiene que tomar ya paracetamol, amoxicilina y ya 7 días. Sí. Y después, no sé, pues ya 2 meses vuelve a estar mal y es lo mismo. Sí. A mí con Sí, las sí, los médicos. infecciones urinarias me recetaban primero y después venían me daban penicilina. No se debiera hacer. Claro, los médicos saben que hay ciertos fármacos que son sensibles a la mayoría de los antibióticos, pero en la práctica a veces no se da eso. Entonces, lo más correcto es hacer un cultivo de la infección, ¿cierto? Y a base de eso, hacer un antibiograma y según el antibiograma del tratamiento. Porque puede pasar que el médico te dé amoxicilina, salga el antibiograma y en el antibiograma salga que la amoxicilina es resistente. Entonces el médico también tiene que cambiar el antibiótico. Tomaste medicamento antibiótico gratuitamente, no te hizo efecto y además vos estás haciendo más resistente a la bacteria, porque estás otra vez en contacto con la misma bacteria. Ah, ya, profe. Los médicos eso deberían hacer siempre. Hay muchos que no lo hacen. Hay muchas falencias en los médicos. Sí, algunos sí, hay otros que se hacen, pero hay algunos que no lo tienen tan. Gracias, profe. De nada.